Las 9:13 minutos de la mañana estamos recibiendo a Julio Villamide, especialista en temas inmobiliarios en la mañana de Arriba Gente. Buenos días, Julio, un placer tenerlo, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Recién le decía Danilo, antes de comenzar la nota, y usted decía, estamos acostumbrados a que de alguna manera este tipo de entrevistas pretenden casi como una suerte de vaticinio o pronóstico a la medida de las necesidades de todos. Si alquilo, quiero saber qué pasa con los alquileres. Si tengo intenciones de comprar, saber qué pasa con el mercado en materia, por ejemplo, de préstamos para compra de vivienda. Yo creo que lo principal sería primero situarnos en la coyuntura actual que tiene nuestro país. Estamos todos recibiendo una andanada de información, partiendo directamente desde el Ministerio de Economía, de que la situación se ha tornado difícil. De allí todos los ajustes, los recortes, las situaciones que ya hemos visto. Pero todas estas situaciones que se están dando de mitad de año, es decir, en el segundo semestre del 2016, son para tratar de paliar la situación que supuestamente vamos a tener en el 2017. Entonces la pregunta apunta más no hacia lo que estaría sucediendo en este semestre, sino si la situación para el mercado inmobiliario será igualmente complicada como se avisora que sea para el resto del país, o si de alguna manera podemos decir que hay índices o hay situaciones que al mercado inmobiliario lo pueden dejar un poco por fuera de la situación que nos está presentando ahora la autoridad económica del país. Sí, digamos que los mercados inmobiliarios en general funcionan en sintonía con la situación económica. No hay un mercado inmobiliario próspero en una economía recesiva ni viceversa. Por lo tanto, este estancamiento en el que se encuentra la economía uruguaya, particularmente a partir de 2014, cuando pasamos de crecer 3,5% en 2013 a el entorno del 1,5% 2014, 2015, durante 2 años. Este año ojalá estemos en 0,5%, que por lo menos significaría que estamos por encima de la línea de flotación y estaríamos completando 14 años consecutivos de crecimiento económico, que en la historia del Uruguay nunca se había dado un ciclo tan prolongado. Pero estamos, 2014, 2015 y lo que va a 2016, en una economía que está estancada, virtualmente estancada, y los principales fundamentos del mercado inmobiliario, que son el desempleo, ha empeorado, el ingreso de la familia, que venía creciendo a un ritmo de 4 o 5% real al año, no está cayendo, pero está estancado, creciendo 0,5, 1%. Las tasas de interés de los créditos hipotecarios han subido, se ubican en el entorno del 7 y por encima del 7% anual real. Entonces, los fundamentos del mercado inmobiliario se han deteriorado y obviamente la situación del mercado es compleja. Yo creo que ha estado maquillada en cierta forma por la aparición en fines de 2011 de la ley 18795, que promovió la construcción de viviendas para clase media. A mí no me gusta llamarla de interés social porque confunde a la gente. No son viviendas pensadas en los sectores más vulnerables de la sociedad como uno pensaría con ese nombre, sino que son viviendas que sustituyen a las que antes construía el banco hipotecario, la categoría 2 y 3, que el banco financiaba. La diferencia es que antes lo hacía el banco hipotecario con recursos públicos y ahora se hace con recursos privados. Claro. Esa es la enorme diferencia, lo que permite que el Estado pueda destinar esos recursos a atender efectivamente las necesidades habitacionales de los deciles de más bajos ingresos. Ese tipo, estamos hablando de una inversión superior a los $1.000 millones en estos últimos años, hecha por privados. Cuando se presentó desde la Asociación de Promotores esto por primera vez en 2004 a todos los partidos políticos y después en 2009, siempre decíamos, esto es teoría pura porque recoge un poco experiencias que uno ha ido recogiendo, valga la redundancia, de otros países, y decíamos, hay que ver si después de aprobar la ley hay privados que estén dispuestos a sacar $3 millones de su bolsillo para financiar un edificio. Eso es la prueba del 9. Bueno, hubo no solo 3 millones, sino más de 1.000 millones que se volcaron, y generó una situación muy interesante que también la habíamos previsto y que era uno de los objetivos de la presentación del proyecto, que es evitar la hiperconcentración de la inversión privada en un segmento de clase alta,
en el que se sobreactúa, ¿no? Se construía la Avenida Italia del Sur. Exactamente. O sea, en algunos años previos a la ley, el 90% de las viviendas nuevas de Montevideo estaban en los barrios costeros, donde está apenas el 20% de la demanda. O sea, estamos produciendo el 90% para el 20% de la demanda. Eso uno lo puede hacer 1 año, 2 años, 3. Pero una atomización iba a llegar en algún momento, ¿no? Claro, porque se genera stock. Esa película ya los privados la habíamos visto por última vez en los 90. Se generó stock de miles de apartamentos sin vender, está ya el mercado y después por 4 o 5 años no hay proyectos nuevos hasta que se agota el stock. Quisimos evitar eso y anoche hacía el análisis de lo que ocurrió en los 4 años previos a la ley y lo que ocurrió en los 4 años posteriores a la ley. Y lo que aconteció es que la inversión en la costa bajó 39%. Y la inversión en el resto de la ciudad subió 282%. Y en el conjunto, que es lo interesante, subió 34%. Por eso digo que, en cierta forma, esta ley ha maquillado, porque estamos hablando que una mayor producción a los buenos años previos a 2011 del sector inmobiliario, en un contexto más adverso. ¿No logró traducir, Julio, en precios lo que inicialmente se vaticinaba? Porque muchas veces, desde el gobierno de la época, el gobierno de José Mujica, y también de los actores privados del sector, decían, bueno, esto además de multiplicar la inversión inmobiliaria, lo que va a generar es que los precios bajen para esa clase media. ¿Por qué no se tradujo en precios? Porque la oferta ha sido absolutamente insuficiente, es decir, la demanda acumulada era enorme. El banco hipotecario desapareció con la crisis de 2002 y después se reformuló a partir de 2005 con la nueva Carta Orgánica y además tiene en estos momentos prohibido por Carta Orgánica financiar más proyectos, o sea, financia minorista al comprador de un apartamento, pero no al desarrollador. Por lo tanto, desapareció el sector público financiando a la clase media y el sector privado no le cerraban los números en los barrios de clase media. Entonces, construía depósitos en Punta Carreta y construiría allí hasta que dejara de vender, pero después no se iba a ir de allí a los barrios de clase media. Bueno, la ley logró efectivamente un traslado, pero no hemos cubierto la demanda acumulada todavía. Es un tema, el tema de precios es un tema de oferta y demanda, por supuesto. Hay un costo de construcción que es elevado en Uruguay, es el costo de construcción más alto de América Latina, por lo tanto estamos partiendo de una base alta. Pero es un tema de oferta y demanda y lo mismo pasa con los alquileres. Los alquileres han estado creciendo en términos reales durante todos estos últimos años porque en algunos años el 70, el 75, el 80% de los nuevos hogares fueron al mercado de alquileres, cuando en el stock yo tengo apenas 25% de hogares inquilinos. Quiere decir que los nuevos hogares, particularmente los jóvenes, no han podido ser propietarios como las generaciones anteriores lo eran, que más o menos 60% de la población es propietaria. Y lo que nos pasó es que cuando la ley iba funcionando muy bien, el gobierno intentó acelerar ese proceso de baja de precios a través de una medida que a nosotros nos parecía equivocada. El ministro de la época nos llamó para consultarnos específicamente qué nos parecía. Le dijimos francamente que nos parecía un desastre. Le hicimos una presentación a la semana de por qué las cosas iban a funcionar exactamente al revés de como ellos proyectaban. Lo que va a pasar con esto es que va a haber menos privados dispuestos a invertir. Y si hay menos privados dispuestos a invertir, va a disminuir la oferta. Y si disminuye la oferta, los precios no van a bajar. Deberían incluso subir. Bueno, esto es lo que efectivamente pasó. De hecho, 49% cayó la cantidad de viviendas presentadas después que se introdujo ese tope. Y ahora estamos otra vez conversando con las autoridades del Ministerio de Finanzas, de Economía y del Ministerio de Vivienda para ver si se pueden destrabar algunas de estas cosas que permitan otra vez a los privados invertir. O sea, ¿lo que sería? ¿Quitar ese tope, por ejemplo, que se introdujo en su momento? Por ejemplo, quitar ese tope y quitar algunas otras cosas que se fueron introduciendo que son como absurdas. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo está muy interesada en que haya más garajes. Los promueve y salió una reglamentación ahora para exoneraciones fiscales para la construcción de garajes. Y exige a su vez que
por lo menos cada 2 apartamentos haya un garaje en cada nuevo proyecto. Ese es el mínimo, máximo, lo que quiera. Pero la Agencia Nacional de Vivienda, para los proyectos promovidos por la ley, se le ocurrió que ese mínimo también sea el máximo. Entonces eso es una complicación adicional al santo botón, que no tiene ningún impacto sobre el precio de las viviendas, porque la venta de garaje no es obligatoria, el que la quiere comprar lo compra, y el que no lo quiere comprar no lo compra. Y en algunas zonas, particularmente del área central, los promotores han descubierto que la existencia o no de garajes es importante para la venta, porque hace 10 años atrás apenas 27, 28% tenía auto. En estos momentos ese porcentaje ha crecido enormemente, basta ver lo que es la circulación de autos en Montevideo, por lo tanto ya la gente compra una vivienda si tiene garaje. Pero, entonces ese tipo de trabas que además le generan una complicación enorme a los arquitectos, para imaginarse hacer un edificio que ya tiene una complicación entre medianera y ya sacar la cantidad mínima que exige la Intendencia es toda una complicación, porque si hay que ir a subsuelo es caro, no se suelen recuperar los costos con el valor de venta de los garajes, pero que tengan que ser 17 garajes en un edificio de 34 apartamentos, que no puedan ser 16 porque no lo acepta la Intendencia, ni 18 porque no lo acepta la Agencia Nacional de Vivienda, es agregar es inventar una complicación al santo botón. Yo creo que ese tipo de cosas que no tienen efecto sobre los precios y por lo tanto se pueden destrabar rápidamente, debieran cambiarse. Y por otro lado, el tema de los topes es muy claro. A medida que los topes son más bajos en el interior, menor cantidad de viviendas se promueven, ¿no? De Vargas, hay que ir empezando a cerrar el tema. ¿Cuál predicción de horóscopo para este año? ¿Quién le espera a los signos? Bueno, vamos a ver las predicciones para este segundo semestre. ¿Qué se puede esperar, Julio, en materia de alquileres este semestre y eventualmente lo que ustedes están viendo para el año que viene? En materia de alquileres. Bueno, en alquileres hemos estado viendo en nuestros controles que los últimos 2 meses han empezado a bajar en términos reales. Una cosa que nosotros habíamos proyectado que iba a ocurrir hace como 1 año y medio, pero por la lentitud en el lanzamiento de nuevos proyectos de vivienda de interés social, eso se demoró. Y los alquileres están bajando, pese a que en algunos años, de acuerdo a nuestros controles, el 90% de los nuevos hogares de Montevideo va al mercado de alquiler. O sea, 9 de cada 10 nuevos hogares se van al mercado de alquiler. Por lo tanto, la presión sobre el mercado de alquiler es enorme. Claro. A pesar de eso, los precios han empezado a bajar porque afortunadamente, una cosa que nos preocupaba es que nosotros tuvimos una inversión superior a la de UPM y Monte del Plata juntas en el interior del país en viviendas para alquilar. Silenciosa, de miles y miles de pequeños ahorristas, pero del entorno de los 6.000 millones de dólares que compraron o construyeron viviendas para alquilar. Bueno, afortunadamente eso aconteció porque el contexto internacional era propenso a eso, tasas internacionales cercanas a cero, inflación en dólares, por lo tanto los precios de las viviendas crecían 7-8% anual en dólares, la gente estaba estimulada a comprar viviendas para alquilar. Eso se terminó, ya las tasas de interés no son, por lo menos lo que pronostican los analistas, ya cercanas a cero, debieran empezar a subir y por otro lado no tenemos inflación en dólares, sino que tenemos deflación en dólares, es decir, los precios están cayendo medidos en dólares. En ese contexto nosotros en algún momento transmitimos al gobierno la preocupación de que si bajaba la cantidad de inversores privados invirtiendo en el mercado, podían empezar a crecer otra vez los asentamientos irregulares, porque eso fue una válvula de escape que siempre tuvo el mercado habitacional en Uruguay. Y que, bueno, debiera buscarse algún mecanismo de incentivo para que efectivamente hubiera más interesados en tener viviendas para alquilar. Nos encontramos ahora con una especie de regalo del cielo que no estaba previsto, que es este nuevo contexto internacional de fin del secreto bancario y sinceramiento de la situación patrimonial de la gente, donde muchísima gente del exterior y uruguayos están resolviendo sacar su dinero de los bancos y colocarlos en inmuebles para alquilar. Y nos encontramos este año con la sorpresa de que aparecen uruguayos comprando 3 y 4 apartamentos para alquilar, cosa fantástica, bienvenido, porque obviamente llega como la caballería a salvar
una situación que por un contexto internacional empezaba a ser adverso, pero también por otro contexto internacional empieza a ser favorable. Argentinos que han invertido millones y millones de dólares en viviendas de interés social para alquilar en Montevideo ha habido y cumplen una función social fantástica porque primero dieron trabajo a uruguayos cuando eso se construyó, pero además porque efectivamente esas viviendas se van a volcar al mercado y van a tener un efecto sobre el mercado de alquileres. Si no existiera ese fenomenal crecimiento de la oferta, hay que ver que cuando nosotros tenemos más o menos 1 millón de hogares para redondear, cuando crece un 1% el porcentaje de arrendatarios significa que se necesitan 10.000 viviendas más. Claro. Esos son cientos de millones de dólares que hay que invertir para tener esas viviendas disponibles. Y ahí el Estado no hace otra cosa que mantener las reglas de juego y generar esa libre contratación que está consolidada en Uruguay y que hoy es vista con cierta envidia por los países de la región, ¿no? Le queremos agradecer a Julio Villamide, un especialista en estos temas. Antes de comenzar la nota hablaba que no solamente especialista para nuestro país en estos momentos, y a propósito de lo que dijo de argentinos, está también y teniendo mucho que ver en el asesoramiento que se está llevando adelante en la República Argentina, más precisamente en el gobierno de Macri. Sí, desde hace algunos meses estamos participando con el equipo habitacional del gobierno en el intento de formular una política parecida a la uruguaya, de estímulo a la construcción de viviendas de clase media. Ellos tienen un problema, yo se lo transmití a las autoridades cuando nos reunimos por primera vez. Si Argentina crece lo que dicen que va a crecer y llegan los dólares que dicen que van a venir, ustedes tienen una burbuja inmobiliaria segura, ¿no? Porque si uno no pone reglas de premios y castigos tributarios, en todo el mundo, en Vietnam, en Francia, en España, en todo el mundo, la inversión privada inmobiliaria tiende a ir a los sectores premium, a los sectores más solventes. Y eso se satura, y esta película ya la vimos, pero pese a que la vimos, los privados volvemos a tropezar con la misma piedra. Con la misma piedra. Muchas veces. Entonces, ellos pueden llegar a tener un problema porque todos los proyectos que yo estoy viendo son de Puerto Madero. Y la verdad que no es ahí donde se ha acumulado el déficit habitacional de Argentina, que se calcula más de 2 millones de viviendas. Qué impresionante. Villamide, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo esta mañana aquí en Arriba Gente. Ya está con nosotros el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Nos vamos cerrando por aquí esta entrevista que hemos mantenido con Julio Villamide en esta mañana intensa que estamos viviendo aquí en Arriba Gente.